La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha delante del mundo, sirviendo a los demás como lo hacía la Iglesia en el Nuevo Testamento. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 9. Antes de ver los objetivos, recuerda que este viernes 30 estaremos desarrollando este bosquejo en vivo a las 6 de la tarde. Ahora sí, en el primer objetivo estaremos viendo que la iglesia en el Nuevo Testamento se cuidaban entre ellos. En el segundo, estudiaremos que ellos predicaban el Evangelio de manera práctica. Y finalmente, estaremos repasando cuáles son las características de la iglesia en el tiempo del fin. Primer objetivo: la iglesia se cuidaba entre ellos. La iglesia que se lee en el libro de Hechos tiene esta característica especial. Ellos estaban pendientes de las necesidades que podían tener. Recordemos que estamos estudiando esto dentro del contexto del servicio y por eso resaltamos este aspecto. De acuerdo a los capítulos 2 y 4 de Hechos, vamos a aprender lo siguiente. En Hechos 2, 46 y 47 y en el capítulo 4, versículo 33, se enfatiza el cuidado espiritual que recibía la iglesia de parte de los apóstoles. Ellos enseñaban, preparaban, capacitaban a la iglesia para que salgan a predicar el Evangelio. Y también resalta el hecho de que compartían el testimonio de nuestro Señor Jesús, de su vida, sus obras, la resurrección. Es decir, la iglesia estaba preocupada, estaba atendiendo las necesidades espirituales. Y por favor, consideremos esto, pues aquí está la base para que la iglesia marche correctamente: una buena atención y alimentación espiritual. Luego, en los mismos capítulos, pero versículos 44 y 34 al 37, se ve el siguiente aspecto. La iglesia atendía espiritualmente, pero también cuidaba de las necesidades físicas que ellos podían tener. Y se resaltan por lo menos estos aspectos aquí. Muchos vendían sus tierras, sus propiedades para poder tener recursos y así atender a los necesitados. También recordemos lo que pasó con el caso de las viudas cuando se nombran a los primeros diáconos. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que se lee en Hechos, era una iglesia, como dijimos, pendiente de las necesidades, pero vuelvo a recordar, enfaticemos el cuidado espiritual porque esta es la base para que una iglesia sea sólida y atienda también otras necesidades como las necesidades físicas. Segundo objetivo: la predicación práctica. Como ya estamos estudiando, la iglesia que estamos viendo en Hechos es una iglesia pendiente de las necesidades, pero no solo de la feligresía. Tenemos los siguientes ejemplos para ello. Ya vimos en Hechos 2, 42 al 47, cómo la iglesia se desprendía de sus bienes con el único objetivo de ayudar a las personas. No necesariamente eran personas ricas las que lo hacían, sino todos aquellos que querían aliviar las necesidades vendían, daban lo que tenían a la mano. Esto obviamente no alcanzaba solo para los feligreses, también se trataba de alcanzar a aquellos a quienes estaban evangelizando. El segundo ejemplo viene de Pablo, cuando él regresaba de sus viajes misioneros. En 2 de Corintios, por ejemplo, vemos en el capítulo 8, cómo él volvía con ofrendas que los hermanos extranjeros daban para aliviar las necesidades que había en la iglesia de Jerusalén. Una gran demostración del amor de Dios, pues eran extranjeros que para muchos judíos no merecían recibir el amor de Dios. Estos actos eran oportunidades para que Dios obre y siga mostrando su amor a su iglesia y a quienes van conociendo el Evangelio. Ahora tenemos el caso de Dorcas, quien
prácticamente había hecho un ministerio con sus recursos, con el talento que Dios le dio, para que ella ayude a los necesitados, es lo que leemos en el capítulo 9 de Hechos. Aquí se presenta un cuadro bien interesante. En el mismo capítulo leemos que Dorcas muere, y a la muerte de esta mujer pues piden que Pedro ore para que ella resucite, y ocurre esto. Esto impactó obviamente a la comunidad, esto llamó la atención, pero el punto que resaltamos aquí es el siguiente. La iglesia, a lo largo de todos estos ejemplos y muchos más, nunca está libre de problemas, nunca estará libre de dificultades, y muchas veces tendrá que enfrentar la muerte. Pero estas precisamente son las oportunidades de Dios para que Él manifieste su poder. Cuando Dorcas resucitó, es esa comunidad que ya había sido impactada por el amor de esta mujer, reconocieron que no era Dorcas, que era Dios, y muchos entregaron su vida gracias a esto. Es decir, los problemas en las manos de Dios pueden ser una gran oportunidad de mostrar su amor, y para que ellos también, las personas, entreguen su vida a Dios. Entonces, la iglesia en el libro de Hechos es una iglesia que predicaba, pero de manera práctica, el amor de nuestro Dios. Tercer objetivo, la iglesia de este tiempo. Ahora veremos bajo qué pautas debe guiarse la iglesia en estos tiempos, en los tiempos finales. Para eso tenemos Romanos 12 y el libro de Santiago. Pero vale la pena resaltar lo siguiente. En ambos vamos a ver que la iglesia se guía por la palabra de Dios. Es decir, las prácticas que la iglesia tiene ahora son deberían ser las mismas prácticas que tuvo la iglesia en el Nuevo Testamento y aún el pueblo de Israel, y que lamentablemente a lo largo de los años muchas veces se descuidaron. Prácticas como que en Romanos 12 encontramos, por ejemplo, lo siguiente. La iglesia debe obedecer a Dios, debe someterse a la palabra de Dios, humillarse ante el Señor y obedecer lo que dice. Debe ser una iglesia cuya vida, cuya familia sea diferente al mundo. Tiene que resaltar esa diferencia. No podemos vivir igual que el mundo vive, con las mismas prácticas. Es una iglesia que hace el bien. Y en Romanos 12 precisamente está eso, paga el mal con bien. Es una iglesia que hace el bien a todos, no solo entre sus miembros, a todos, incluso a aquellos que por alguna razón están causándonos daño. La iglesia es aquella que muestra la otra mejilla y devuelve bien, hace el bien a todos. Esto se complementa con lo que dice Santiago. En los capítulos 2 y capítulo 5, Santiago dice lo siguiente: la iglesia trata igual a todos. No existe preferencia. En la casa de Dios todos somos iguales y deberíamos recibir el mismo trato, el mismo sitio, la misma comodidad para todos. Es una iglesia que no es indiferente a lo que sus hermanos tienen. Quizá aquellos quienes tienen mayor posibilidad económica, tal como dice Santiago, no están simplemente acumulando sus riquezas. Esos bienes que Dios le da están compartiendo y ayudando a los necesitados. Y por supuesto es una iglesia que alivia las cargas. Es una iglesia dispuesta a dar, así como en el libro de Hechos leemos que vendían para ayudar. La iglesia tiene esa práctica. Entonces, a través de estas características vemos que la iglesia en este tiempo, al igual que a lo largo de la historia, es una iglesia que cumple la misión mostrando el amor de nuestro Dios a quienes aún no lo conocen o a quienes están atravesando necesidades. Es una iglesia práctica en el Evangelio. Resumamos nuestra lección. ¿Cuán informados estamos de las necesidades que hay en nuestras iglesias? Durante este mes, ¿en cuántas actividades misioneras estuve involucrado? ¿Cuál es el impacto que mi iglesia está teniendo en mi comunidad? Finalmente,
decidamos desafiarnos para que nuestra iglesia, al finalizar este trimestre a más tardar, sea un centro de influencia, un lugar de alivio y esperanza, primero para nosotros y también para todo aquel que está atravesando una necesidad. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video y recuerda, este viernes a las 6 de la tarde estaremos desarrollándolo en vivo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.